Hola, gracias por acompañarnos. Hoy en el programa de Club de Mamás vamos a contar con la presencia de una de nuestras compañeras de aquí de Radio Mujer, que tal vez tú escuchas el programa de las 7 de la noche y si no, te lo estás perdiendo. Más de uno, de lunes a viernes a las 7 de la noche puedes escuchar temas de sexualidad en Radio Mujer. Y hoy tendremos la posibilidad, además, de tener a la mismísima doctora Carlota Tello con nosotros. Ella viene representando a la Fundación Paz, que tienen un espacio con nosotros en Club de Mamás, por el tema abuso sexual infantil y cómo podemos prevenirlo los padres de familia, cómo nos volvemos cada día más capaces, cada día más de alguna manera seguros en este tema, porque cada vez vamos aprendiendo más y si tú te quieres unir aquí al grupo de papás y mamás, estás en el lugar correcto, en la hora correcta. Bienvenida, Carlota, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Oye, hay buenos mucho días. que aprender. Y Sí. cada vez que vienen, pues se abre un tema, a veces los mismos papás lo ponen Claro. aquí sobre la mesa. No es un tema fácil cuando Claro. escuchamos y cuando además vemos de paz las mismas estadísticas que surgen de que el abuso sexual se da en las familias, Claro, a veces dentro de es la por familia. alguien conocido. Entonces, bueno, retomemos otra vez este ABC de prevención. Sí, fíjate que en estos días que hemos estado también trabajando con grupos de padres y madres, a mí me llama mucho la atención que de repente de verdad no saben qué hacer. Entonces, por eso me atreví a decirte que habláramos otra vez de la prevención del abuso sexual, tal cual, porque pues los padres y madres cuando escuchan el término abuso sexual como que se mortifican de más y se bloquean. Y entonces ni saben si están haciendo algo para prevenirlo o para que sus hijos sean vulnerables, ven las estadísticas o escuchan algunas cuestiones relacionadas con este tema y pues se les mueve el tapete, pero se quedan en la preocupación y se quedan en la mortificación, pero sin hacer algo práctico para sus hijos e hijas. Entonces, pues esa es la razón, ¿no? De que estemos hablando otra vez de la prevención del abuso sexual. Es que cuando dices que no saben qué hacer, uno se imagina que ya se presentó el abuso sexual infantil A veces sí. y que no saben qué hacer. A ¿Sí? veces sí. A veces sí. Sí, a O veces sea, sí. digamos que en estas charlas muchos papás, a muchos papás les cae el 20 de que probablemente ya sucedió y ellos no se habían dado cuenta. Exacto. ¿De veras? Sí, de veras, de veras. Ayer mismo, pues. Entonces, volteas y ves las caritas y dices, no, por favor. ¿no? A ver, ¿en qué, digamos, situaciones son como las más comunes en las que ellos pensaban que no había problema y probablemente ahí había el riesgo? Cuando empezamos a ver síntomas. Cuando empezamos a ver la lista de síntomas de A ver, si tu hijo ha compártela. cambiado. Sí, claro. Mira, cuando hay un cambio brusco de comportamiento, ¿sí? Cuando el niño o la niña, en primer lugar, hablamos de que los papás no se han acercado para hablarles nada de sexualidad. Y esto es un riesgo muy grande, ¿sí? A todas las edades tenemos que estar como al pendiente de este tema. Al pendiente de que los niños y las niñas se quieran, respeten su cuerpo y quieran su cuerpo, para que lo puedan cuidar. De otra manera no se puede. Entonces, cuando nosotros negamos la existencia de los genitales y entonces enseñamos a los niños a decir mis ojos, mi nariz, mi boca, mi cuello, mi pecho, mis piernas, ¿no? Sí, mágicamente como se angelito. brincaron de la cintura hasta las Sí, rodillas. Sí. Se pierde esa parte, ¿no? Entonces, o cuando empiezan los niños a descubrir sus genitales y entonces van manazos, van regaños, van déjese ahí, todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? A mí me gustaría, mamás y papás que me están escuchando, sobre todo mamás que yo creo que nos están escuchando ahorita, a mí me gustaría preguntarles, ¿cuál es la necesidad tuya de que tu niña o tu niño no se toque los genitales? Porque la necesidad es tuya, ¿sí? Entonces, hay una ética sexual en las mamás y en los papás que debe de estar presente y debe de decir esa ética, a ver, quiero lo mejor para mi hijo, ¿sí? Se está explorando sus genitales. ¿Esto es normal o es anormal? ¿Lo estoy viendo como un perverso? Pues lo estoy viendo porque mi adultez y mi ética sexual no están bien cimentadas. Porque si yo sé de educación sexual, entonces puedo saber, ¿sí? En cualquier contexto, por favor, en cualquier contexto. A mí me impresiona mucho que de repente vamos a comunidades vulnerables, a comunidades marginadas, y te encuentras con unas mujeres tan sabias, de verdad, tan sabias. Ellas saben que esto es normal, ¿sí? Entonces, no depende de la
educación de la maestría, académica, doctorado, ¿no? etcétera, Ajá. de la educación académica que tengas, sino de que veas al ser humano en todo su esplendor y plenitud desde pequeñitos. Entonces, ¿qué sucede contigo cuando tu hijito está explorando sus genitales? ¿Qué sucede contigo? Bueno, eso es lo que yo preguntaría. Bueno, vamos a responderla. Claro. Sí, sí, Ajá. hay que atrevernos a responder estas preguntas. Si tú quieres llamarnos y decirnos vía telefónica, mira, yo creo o me pasa a mí esto, ¿por qué no Claro. quieres que tus hijos se toquen, hablen o se refieran a los genitales? A los genitales. O sea, ajá. ¿qué pasa cuando tus hijos se tocan los genitales? Te pones nerviosa, te enojas, inmediatamente brincas, gritas, los regañas. O sea, ¿qué pasa? Para que así también entendamos por qué nos pasa esto a los papás, porque no te crees que eres la única. No, ¿sí? no, esto es súper común. Súper común. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90. Puedes también mandarnos un mensaje por WhatsApp, es el número celular 333-822-3208, porque vamos a seguir con Carlota, nos va a compartir un poquito más acerca de lo que precisamente pueden ser focos de alerta, no solo para identificar que ya algo pasó, sino lo más importante, cómo prevenir el abuso sexual infantil. Puede ser que algo que de lo que yo estoy haciendo, que creo que está bien, en realidad está poniendo en riesgo a mi hijo, o me doy cuenta que es un niño o una niña con baja autoestima, o que es muy insegura o muy inseguro, y bueno, hay situaciones que también abonan al riesgo del abuso sexual infantil. Ahorita seguiremos platicando de ello con Carlota Tello, especialista que está aquí con nosotros hoy en Club de Mamás. Te invitamos a participar. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Quédate con nosotros, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y yo te quiero informar que cada semana en nuestra página web, en radiomujer.com.mx, tenemos de regalo un libro. Y bueno, ya tenemos ganadoras del libro que se obsequió la semana pasada, el de la autora E.L. James y su nuevo título de la saga de Christian Grey. Las ganadoras fueron Mónica Ríos y Alma Griselda Martínez, Cristina Fausto y Liliana Gómez. En esta semana hay un nuevo libro, un título distinto. Quémalo, se titula el libro, que se obsequia por radiomujer.com.mx y es acerca de cómo comer para resolver el tema del exceso de peso. Entonces, si estás ya muy metida en este asunto de cambiar tu dieta, de bajar de peso, de comer saludablemente, es un buen libro. Vete a la sección de promociones y responde a la sencilla pregunta que te hace Radio Mujer para que te puedas ganar en esta semana uno de estos ejemplares de regalo. ¿Sale? Bueno, hoy estamos con Carlota Tello, el tema es abuso sexual infantil y no importa la edad que tengan tus hijos. El día de hoy, pues nos acercamos a este asunto de cómo los padres que somos educadores, tenemos que ponernos las pilas y que no nos dé miedo, porque pensar en que alguno de nuestros hijos o hijas pueda ser víctima del abuso sexual infantil, solo de pensarlo, inmediatamente como que lo bloqueamos y decimos, ay, no, mejor vamos a hablar de otra cosa. No, vamos a hablar de la posibilidad, porque sé que es una estadística muy grande aquí en México. Claro. En México y en el mundo, la verdad es que no hay mucha diferencia. ¿En serio? Pero aquí en México vivimos, ¿no? Y claro, lo que nos debe de interesar es la estadística de México. El 75% son familiares y casi el 85% son de personas que están, los abusadores son personas que están como mucho tiempo en la casa o que son muy... con mucha confianza con la familia, ¿no? Que no, los padres no pensarían jamás en una cuestión de estas. Entonces, bueno, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede? Porque, en primer lugar, porque nosotras y nosotros como madres y padres no estamos hablando de educación sexual con nuestros hijos. Es nuestra chamba, no se la dejemos a la escuela. Nosotros no sabemos si el maestro de veras está tan preparado y tan capacitado como para hacerla. Y además, cuando tiene 40 escuincles, nomás dime, cómo se puede dar cuenta, ¿sí? Va a hablar de lo general, pero a lo mejor hay niños que son súper vivillos, que les pasa, ni siquiera les entra por uno y les sale por el otro, ni siquiera les entra, porque cuando el maestro empieza a hablar de sexualidad, el escuincle dice, ay, eso ya me lo sé. Y habrá otros niños que están muy inocentes y que no entiendan lo que el maestro está diciendo.
¿sí? Entre tus mismos hijos sucede, ¿no? Entre tus mismos hijos, a lo mejor hay algunos que son como más despiertillos para ese tema y hay otros que son mucho más tranquilos, que llegan los 12, 13 años, ay, como que siguen siendo niñitos, ¿no? O niñitas. Entonces, tú sí conoces a tus hijos, tú sí sabes cuándo hay que hablar de qué cosa. Entonces, estábamos diciendo, cuando los niños descubren los genitales, que es alrededor de los 3 o 4 años, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué no hablar de esto? ¿Y por qué no hablar de lo público y lo privado? Si ya el niño controla esfínteres, si ya le enseñaste a que la pipí se hace en el baño y la popó también y ya está dejando el pañal en la noche y no sé qué, entonces es bueno que también estemos tocando el tema de que los genitales existen, ¿sí? Es que me toco porque me gusta y entonces empezamos a pensar en el erotismo nuestro, no en el del niño, ¿sí? ¿Por qué no nos elevamos a la capacidad del niño? Y entonces el niño está descubriendo que le gusta, ¿no? Una mamá, me acuerdo que me dijo, fue a consulta así súper urgente, por favor, recíbeme la hora que sea, los 10 minutos que me puedas dar, pero es que me urge decirte algo. Y ya, bueno, la recibo en la consulta y entonces me dice, es que estaba bañando a mi hijo y de repente pues le lavé también su pirrín y entonces me dijo, más mami, más, porque me encanta cómo siento, cómo siento cuando tú me estás tocando ahí. No, pues la otra ya se sentía ella abusadora, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo te voy a interrumpir, porque aquí probablemente al escucharte muchos papás y mamás, digamos, ay, yo ya había oído eso, o a mí se me hace, o yo me acuerdo, porque cuando era niña también dices, yo me acuerdo que me gustaba hacer esto, tocarme. A ver, recuérdanos, Carlota. Muy bien, una cosa es el erotismo en los adultos, pero ¿qué sucede con los niños y su desarrollo y sus sensaciones del cuerpo? Lo que pasa es que los niños también tienen erotismo, pero no igual al de nosotros. Y cuando nosotros adultos estamos viendo al niño que le gusta tocarse, pensamos en el erotismo nuestro, no en el del niño. Entonces, alto. Los alto. Cuando veamos o no, simplemente por estar escuchando ahorita este tema, que es uno de los que debemos tener más seguido aquí con nosotros en Club de Mamás. Cuando escuchemos esto, entonces pensamos, es normal. Claro que es normal. Es normal que mi hija o mi hijo lleve sus manos o busque sentir rico, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí? Sí, sienten placer. Sienten placer. Siente placer el niño cuando toma del pecho de la madre. Siente placer. Siente placer el niño cuando es abrazado, cuando es tomado en los brazos de la madre y es alimentado, siente placer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder cuando el niño dice, ay, tócame más ahí porque me está gustando mucho? Bueno, sí, es una zona placentera, pero también cuando te doy de comer y cuando te comes la comida que más te gusta, también sientes placer. Y en la noche, cuando te arropo en tu camita para que pases la noche en un sueño reparador, también sientes placer. O sea, enseñarle al niño a que no solo el placer está en los genitales, ¿me entiendes? Bien. Entonces, eso es ético, ¿sí? Todos y todas deberíamos de vivir con placer, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero se nos olvida, se nos pavimenta el entendimiento y las emociones, o sea. ¿No será que ha habido como hubo, o todavía existe, una campaña contra el placer? Ah, claro, sí, todavía está. O sea, culturalmente, cultural, culturalmente, no sé si tenga que ver la religión, o no sé si tengan que ver las costumbres familiares, pero el niño déjese ahí, el niño va a decir, ay, pero es que nomás me estoy rascando, es que nada más me estoy haciendo así, es que nadie le preguntó por qué lo estás haciendo, o qué sientes, o por qué sigues haciéndolo. Claro. Pero la respuesta del niño sería porque me gusta, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede si yo soy una mamá y digo, ok, yo ya sé, porque hoy escuché en el radio que el niño siente placer y yo quiero que mi hijo sienta placer? Pero lo que no me gusta es que se está tocando su pene cuando estamos no sé, viendo la tele todos, ¿no? O toda en la escuela, familia, en la escuela. en el kinder. Están mis amigas, vinieron a tomarse un café y el niño se está tocando ahí enfrente de ellas. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Hay que hablar de lo público y de lo privado. Así como el niño no va a ir y va a hacer popó en medio de la sala, porque hay un lugar para hacerlo, pues resulta que también hay un lugar para tocarse y para investigarse a ver qué tenemos y qué no tenemos. Es que ahí está el asunto. Ese Las es el familias asunto. no hablamos de que hay un Pues lugar, claro que no. ¿verdad? Claro que no. O sea, no le decimos, bueno, aquí no, pero vete a tu cuarto.
y ahí lo puedes hacer donde nadie te vea. Claro, claro. O sea, le decimos no lo hagas nunca jamás, No lo ni hagas aquí, ni en nunca, jamás. ni en nada. Yo me acuerdo que una vez estábamos con un grupo de mamás de adolescentes, fíjate. Y entonces las mamás, pues la mitad de las mamás decían no a la masturbación. No, absoluto no a la masturbación, porque es pecado, porque te enfermas, porque te salen pelos, porque no sé cuánta cosa, te quedas chaparro, bueno, pero feliz. No te quedas. Ni se quedan chaparros, pero sí felices. Pero sí felices. Entonces, la otra mitad decía, bueno, pues estoy abierta, a ver qué nos dices tú, a ver qué tú eres es lo que la sucede. especialista. Y entonces una mamá dice, miren, yo cuando mi hijo tuvo 12 o 13 años, compré una toalla y le dije, mira, cuando te la jales, perdón por la expresión, aquí está esta toalla, para que no manches ni las camisetas, ni la cama, ni las sábanas, porque luego esas manchas amarillas no se quitan con nada. Punto. Yo sé que lo hacen, me dice, les dice a todas las mamás también, yo sé que lo va a hacer, entonces, pues más vale que con ese pretexto de la toalla, él sepa que tiene, no el permiso, pues a lo mejor no el permiso, pero sí que aquí no va a haber ese tipo de represiones. Adelante. Ok. Es una etapa en la adolescencia que es súper normal, ¿sí? Con este progreso de la maduración sexual, psicológica de los niños y las niñas, es normal que suceda esto. Ha sido muy señalado principalmente por algunas teorías muy represivas, ¿no? Por algunos grupos de derecha, de mucha represión, que no tiene que haber masturbación, pero bueno, sabemos que todos, sobre todo todos los niños lo hacen. ¿Qué hacen con una cantidad de semen que se está produciendo cada 3 días? O sea, si lo vemos solamente desde el punto de vista fisiológico, claro. O sea, tienen una necesidad. Hay una necesidad de que su cuerpo saque sí, eso. Claro. ¿Sí? ¿No? Entonces, hay un impulso. ¿Qué sucede cuando las familias son demasiado represivas en cuestión de la masturbación y la condenan? Y bueno, es una cosa tremenda que hay jóvenes de 20, 22 años que traen prostatitis. Porque ni siquiera en sueños húmedos, ni siquiera se tocan. Por supuesto que no van a tener relaciones sexuales con nadie, porque hasta que se casen. Entonces imagínate la represión tan grande que pueda dañar esta parte. Bueno, vamos a una pausa. ¿Tú qué opinas de lo que está platicando hoy Carlota aquí en Club de Mamá? Regresamos después de la pausa. Que a los padres nos pone un poquito nerviosos, que es hablar de sexualidad y de sexo y de genitalidad con los hijos. No sé si tú te enteraste, pero aquí en el estado de Jalisco se aprobó una ley que tiene que ver con el derecho a la educación y a la información del que son sujetos jóvenes, niñas y niños. Y no sé si tú te enteraste porque se cubrió de una manera como muy rara. Aquí lo mencionamos al día siguiente y dijimos, ya es una ley, así está el asunto. Pero yo busqué en los diarios e incluso en algunos blogs informativos en internet y de manera como muy velada, como si esto apenas probablemente se haga, o como visto desde el punto de vista de los papás que se quejaron y estuvieron afuera del Congreso y que se quejaron de que esto no avanzara. Pero a fin de cuentas ya avanzó, está aprobado, y yo le pido ahora a Carlota, que está muy envuelta en estos temas, que nos explique a los papás qué fue lo que se aprobó. Mira, se aprobó que los jóvenes, bueno, que niñas, niños y adolescentes tengan información sobre sexualidad. Y eso me parece relevante y me parece muy acertado. O sea, antes de esto, ¿qué no tenían derecho? Lo que pasa es que si los padres de familia se negaban en una escuela a que se diera la educación sexual, pues no se daba, ¿sí? Es muy curioso, pero yo recuerdo, bueno, ya tengo muchos años y muchos años también trabajando la educación sexual, pero incluso hubo protestas cuando los estudiantes de medicina de la UDG empezaron a llevar clases de sexualidad. ¿Tú sabías eso? Ay, no es cierto. A nivel licenciatura. Te lo juro, a nivel licenciatura. O sea, los papás dijeron, ¿cómo es posible que mi hijo vaya a ver un cadáver desnudo? No, educación sexual. Oh. O sea, ver cadáveres desnudos, pues desde que iniciaron las escuelas de medicina. Es que los tienen que ver. Pero educación sexual, que se les hablara de sexualidad, bueno, hasta ahí hubo protestas, imagínate. Eso debe haber sido ¿cuándo? Como en el 80 y algo. ¿Y entonces cómo querían imagínate que nomás? Bueno, yo estudié medicina y jamás en mi vida llevé ni media clase de sexualidad, Clau.
¿En serio? Ni media clase. O sea, todo fue dolores, sí, enfermedades. todo fue dolores, enfermedades, curaciones, toda esa parte. La fisiología del cuerpo y la fisiología de los genitales, entonces, nada más. A ver, entonces, ¿cómo es que, Ujú. ahorita volvemos al tema, pero cómo es que los seres humanos, los ciudadanos de México y del mundo, hemos aprendido la sexualidad a base de prueba y error? Pues a base de prueba y error. O sea, los más curiosos hemos aprendido mucho y los menos curiosos, ¿no? Sí, yo he sido curiosita, No, yo también. pues, entonces por eso andamos en esto, ¿verdad? Pero fíjate cómo hay algunas mamás y papás que niegan cualquier derecho a saber más sobre sexualidad. A ver, yo supongo que es por miedo. Claro, claro. ¿Cómo les fue a ellos en la feria? A ellos tampoco les avisaron, nadie les enseñó, nadie les instruyó. Entonces empezaron a vivir la sexualidad como Dios les dio a entender y como se imaginaron, ¿no? Con los tabús, con los mitos, cuando se niega la información de un tema de manera formal, cuando se niega la información, pues sale por otro lado, ¿no? La sexualidad no la podemos quitar de ninguno de nosotros y nosotras porque la traemos puesta. Entonces, la información sale a partir de mitos, de mentiras, de creencias, ¿no? Y entonces, así es como la aprendimos, como de boca en boca, y de lo que me decían mis amigas, y de lo que me decía alguna tía buena onda, ¿no? Pero ahora, con esta ley, lo que se supone es que las instituciones tienen la obligación de dar una educación sexual basada en la ciencia, hasta donde vamos ahorita, que sea verídica, que sea oportuna, que sea adecuada, que sea laica. Ajá. Entonces, eso es importante. Es bien difícil que sea laica porque nuestras creencias están permeando todo lo que hacemos todo el tiempo. Pero espero que estos miembros de instituciones, estos profesionales de la salud, sí acudan en su pensamiento a esta laicidad que es como lo más importante en este país, ¿no? O sea, no tienes que dejar de creer. No tienes que dejar en tu religión o de asistir a tus creencias, no. No, pero sí dar la información que el otro requiere. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que los jóvenes y los niños y las niñas tienen derecho, entonces, ¿quiénes van a velar porque esos derechos se puedan dar? Pues los adultos. Y yo pensaría que primero que ningún especialista, educador, etcétera, pues somos los padres. Los padres, exactamente. O sea, tendría que ser en la casa donde tendríamos que empezar a otorgar ese derecho a nuestros hijos. Exacto. Sí, con información. Con información. Hace rato que hay miedo y que por eso no hablamos o no tocamos el tema. Miedo me refiero a que he escuchado a muchas mamás decir, es que si yo le salgo con esto y le hablo de la masturbación, lo estoy incitando no solo a que se masturbe, sino a que también ya tenga relaciones sexuales y a que al rato esté viendo pornografía. Es como si le diera yo un permiso. Y no es cierto. Sabemos que no es cierto. Que en la medida que tú puedas hablar con tu hijo con toda la confianza de los cambios del cuerpo, de querer tu cuerpo, de conocerlo, de respetarlo, de saber que tu alma vive en ese cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos cuidando el cuerpo. Pero le tenemos miedo. Le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque las creencias entre nosotras y nosotros ya están llenas de cochambres. Entonces, creemos que una sexualidad infantil va a ser como la de nosotros o como la que hemos visto o con las aberraciones que sabemos. Y no es así. No es así. Es natural, es normal. El cuerpo es algo que nos sirve para comunicarnos, para estar, para ser personas, y entonces debemos de conocer ese cuerpo. ¿Estás de acuerdo? A ver, te voy a leer algunos de los comentarios que llegan porque las mamás a la hora que escucharon el reto de contesta la pregunta. Ay, qué bueno que están contestando. Me encanta que se atrevan, que quieran, porque esto es parte del aprendizaje de todos también. Entonces, si tú quieres participar y decirnos o comentarnos al respecto, nuestros teléfonos están a tu disposición y también el WhatsApp. Aquí por WhatsApp llega un comentario, dice, a mí me parece que sí debemos hablar con nuestros hijos de estos temas. Naturalmente yo recuerdo algo que pasó con mi hijo mayor. Él tenía como 8 años y en el pueblo donde vivíamos había un señor que tenía un testículo muy grande. Y cierto día él me comentó muy asustado que había platicado con un amigo de este señor y el compañerito le dijo que cuando fuera grande a ellos también les crecerían así los testículos. Y mi hijo lloraba y me decía que él no quería estar así y le expliqué que sí, aumentarían de tamaño sus testículos cuando creciera, pero no así, que este hombre tenía un problema y así lo tranquilicé. Claro.
Pero ella se atrevió a hablar de estas cosas, ¿no? Y qué bueno, porque entonces su hijo también se atrevió a decirle a la mamá. Entonces quiere decir que ahí hay un vínculo de confianza, que eso es lo que queremos hacer. Queremos que tu mamá esté cercana a tu hijo y le vayas dando la información que él va necesitando porque tú lo conoces. Vamos a una pausa, regresamos y seguimos platicando con Carlota. Buen día, tenemos 10 minutos y además a un clic de distancia, una muy breve entrevista telefónica con dos investigadoras, autoras de un libro que te vamos a recomendar el día de hoy que se titula A un clic de distancia, de Editorial Urano, que además ellos siempre en esta casa editorial están buscando temas importantes, abordados por supuesto con gente muy profesional y en este sentido pues temas actuales, ¿no? Y en el asunto de los niños y los jóvenes y su acceso desde muy temprana edad a pornografía, sin haber tenido la suficiente educación sexual desde casa o en la escuela. O sea, ahora los dispositivos electrónicos, el internet, hacen posible que con tan solo un clic se pueda acceder a contenidos que no son aptos para niños y jóvenes. Y sobre esto platicamos en un momentito con Elena Laguarda, o con María Fernanda o con Regina, que están con nosotros aquí también compartiéndonos esta información. Mientras tanto te comparto y te comento lo que dicen mamás como tú y yo, que estamos aquí reunidas con este tema, hoy con Carlota Tello. Dice Susana, en Facebook vi una imagen donde situaciones que debes de evitar para prevenir una violación, pero hay un apartado donde dice que no te bañes con tus hijos ni te vistas enfrente de ellos. ¿Qué tan cierto es y por qué es esto? ¿Qué le puedes comentar tú, Carlota? Fíjate que dependiendo de cómo te sientas tú, si te sientes bien con tu cuerpo, si te sientes libre, si no hay ningún problema, de ti con tu cuerpo no pasa nada. Pero es la propia vergüenza delante del hijo la que puede afectar de repente. ¿Sí me explico? O sea, si tú no estás bien con tu cuerpo y te da penita que te vean y te da penita verte y nunca te has visto tus genitales, porque conozco un montón de señoras de más de 50 que jamás en su vida, entonces claro que ahí sí hay como una parte negativa en que te muestres desnuda, porque no estás libre. Pero si en tu casa se usa que estemos libres, que no pasa nada, que el cuerpo es hermoso, que no pasa, no, absolutamente. El niño es el que te da la pauta y más o menos entre los 6 y los 7 años va a levantar la mano y va a decir, yo ya me quiero bañar solo, ya no me quiero bañar contigo. Tápate, mamá. Y en ese momento tú te tienes que tapar y tienes que dejar al niño solo. Okay. Pero es el niño el que te da la pauta. Perfecto. O sea, es bien interesante esto. Okay. Buen día, dice, ¿es normal en una bebé de 2 años que se siente con sus piernitas abiertas para sentir el placer del que hablan y si lo hace en público? Híjole, tiene 2 años. Entonces ahí hay que guiarla, ¿no? Orientarla. O sea, ¿es posible que se esté sentando con sus piernitas abiertas por eso? ¿O es posible que se esté sentando con sus piernitas abiertas porque es más cómodo sentarse Porque es más así? Cómodo sentarse, porque a lo mejor todavía trae pañal. No tiene nada que ver con que sienta placer o no. No, porque es entre 3 y 4 años que el descubrimiento de los genitales. Tenemos la idea de que las niñas tienen que estar sentaditas con sus piernas con las piernas cerradas, muy femeninas. Es la parte cultural que decías. ¿Sí? Ajá, claro. Okay. Pues tú no te preocupes. Dice, mi beba de 16 meses, cada que tiene oportunidad, en el baño, en el cambio de pañal o cuando la traigo con calzón de tela, se toca insistentemente sus genitales. ¿Esto es normal a su edad? Dice, nos ha visto desnudos y en mi esposo ya identifica sus genitales por su nombre y le hemos nombrado las partes de su cuerpo. ¿Vamos bien? Sí, van bien. Sí, perfecto. Y si es normal que ella se toque sus genitales. Sí, puede ser. Ok, ahí les va. Otra. Participo por el libro. Bueno, el libro que les platiqué hace rato es en el internet, en la página de radiomujer.com.mx, porque hoy no hemos dicho que vamos a regalar libro. Yo nomás les dije que les iba a recomendar porque teníamos agendado una charla, ¿eh? Dice, no he tenido suerte, hay que tener mucho cuidado de no subir fotos en Face de nuestros hijos desnuditos, dice Jacqueline. Claro. Pues no solo en Face, en todos lados, porque habría que tomarles fotos. Bueno, era común, ¿no? Antes el bebé ahí acostadito en la cama, en su toalla, acabado de salir del baño, tomarle foto y estársela enseñando a los vecinos y a todo el mundo. O sea, tendríamos cuidado de no hacer ya eso. De no hacerlo. Tan solo porque es respeto al cuerpo y la persona de nuestros hijos. A mi hijo le gusta abrazarme y me dice, quítate tu camisa, mami, yo siento que es por sentir mi piel. Yo no lo amamanté y yo esto lo veo muy normal. No nos dices
¿Qué edad tiene tu hijo, Lucy? Uh-huh. Dice, yo tengo 2 niños. Dice, uno es de 9 y otro de 3. Duermen en el mismo cuarto, pero cada quien en su cama. ¿Es bueno o es malo? ¿Me pueden decir? Está perfecto. Ok. Está perfecto. Perfecto. Se talla en el suelo la bebé de 2 años con sus piernitas abiertas. Suponemos que se talla en sus genitales. Uh-huh. ¿No tendrá alguna infeccioncita? Pues porque de repente esto, cuando es muy frecuente que cuando los niños, las niñas sobre todo, se están tocando, a veces tienen alguna inflamación o alguna infeccioncita. Sí, aquí hemos tenido el pediatra, sobre todo con el pediatra Edgar Grajeda, hemos tratado genitales, pero libremente, o sea, las mamás que tienen niños, a ver qué onda con el pene, los testículos, qué pasa con... Y los que tienen niñas, hemos tratado, y la vulvovaginitis es muy frecuente, en las niñas, entonces, bueno, han dicho aquí, sí, hay que dejarlos que se toquen, pero hay que educarlos para que se laven sus manos antes de tocarse, para que no se anden infectando. Dice, buenos días, a mi hijo le gusta abrazarme. Bueno, aquí está. Tiene 3 años. El que le gusta abrazarla y que le dice, mami, quítate la ropa. Bueno, quítate no la pasa camisa. nada, no pasa nada. Seguramente ese niño está ávido de abrazo y entonces la mamá lo tiene que orientar a que se va a sentir igualmente abrazado con todo y ropa. Okay. O sea, no es necesario que sea de piel a piel. Bien, en mi caso mis hijos tienen 15 y 13 y en ocasiones se desnudan delante de nosotros. ¿Es normal? Sí. Bien. Sí. Y es que si nosotros en casa lo vemos normal, porque ha sido normal todos estos años, no creas que tienes que ir a un especialista de sexualidad y hacer cita para ver si no estamos loquitos en esta casa. No, claro que no. Ok. Gracias por la información. Mi niño es de 9 y mi niña de 3. La señora que nos decía que dormían en el mismo cuarto, pero que cada quien en su cama. Pues es hasta cierto punto normal, si los hemos enseñado a que se quieran, a que se respeten, a que cada uno de ellos respete y quiera su propio cuerpo, etcétera, pues no pasa nada. A los 3 años, pues... ¿Qué tendríamos que hablar con nuestros hijos para terminar este programa en el tema de prevención a abuso sexual infantil? Tenemos que hablar de que existen personas que van a buscar abusar de ellos sexualmente. Les tenemos que decir que ellos tienen que querer y respetar su cuerpo, porque es su manera de estar en este mundo, y que ese cuerpo tiene que ser cuidado, y que nosotras y nosotros no podemos traer a nuestros hijos adentro de la bolsa o en un capelo para que no les pase nada, que ellos tienen que tener las habilidades suficientes para cuidarse de cualquier manoseo que a alguna persona se le pueda ocurrir, porque sí hay personas, la mayoría hombres y algunas mujeres, que les gusta tocar a los niños en sus partes privadas, en sus genitales. Entonces, no debe ser. Y ellos tienen que decir un no y poner un alto para que esto no suceda. Carlota, ¿dónde podemos los papás obtener más información sobre prevención de abuso sexual infantil con la Fundación Paz? Estamos ahora en la calle de Quito, 1260. El teléfono sigue siendo el mismo, 3642-0380. ¿Qué es? 3642. No sé, me preguntas. Ay, como si yo tuviera buena memoria, pero la verdad no. Lo que sí les invito a papás y mamás es a que ahorita que dé el teléfono, Carlota, lo apunten y compártanlo con la escuela de sus hijos. Si es que ustedes también no se quieren organizar entre amigos, comadres y todo esto, para que tomen uno de los cursos que dan, vale la pena, sobre todo porque son muy interesantes para los adultos y no dejarle todo a la escuela. 3642-2803, perdónenme. Vamos a empezar 3642-2803, en la calle de Quito 1260 en Providencia. ¿Dices que van a empezar? Vamos a empezar cursos de papás los sábados, a partir de aquí a 3 sábados. Perfecto. Vamos a empezar. Ya en octubre. Ya en octubre, para pues que se acerquen. Hay que organizarnos. Sí, claro, para que se acerquen y pregunten. En la página de Facebook, que la acabamos de compartir ahorita, en nuestra página de Facebook de Club de Mamás, para que lo compartas, ahí están los datos de Fundación Paz y también, por supuesto, en su sitio web. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, pues así nos vamos.